Hola a todos, mi nombre es María Zeta y gracias por estar aquí. En Marcos capítulo 1, verso 15, Marcos dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Bien, para ponerlos un poco en contexto, vamos a ver qué es lo que está diciendo Marcos en su Evangelio. Aquí, antes de que Jesús empezara su ministerio, primero Él se bautizó. Jesús, al iniciar su ministerio, según el Evangelio de Marcos, primero, de acuerdo a cómo Él lo presenta, Jesús se bautiza. Podemos verlo en el verso 9 al 11. Dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Bien, podemos ver aquí que Jesús fue bautizado. Lo que representaba el bautizo era que las personas tenían que bautizarse para ser limpias del pecado. Pero esto no lo tenía que hacer Jesús, ¿verdad? Porque Jesús no tenía pecado en sí mismo. Entonces no tenía necesidad alguna de bautizarse. Sin embargo, Él lo hizo. Lo hizo para cumplir con la ley, para cumplir con la voluntad del Padre, para cumplir con las ordenanzas, ¿no? Entonces podemos ver cómo Jesús se identifica con el hombre pecador, se identifica con el hombre pecaminoso. También podemos verlo desde la cruz. Jesús no tenía por qué ir a la cruz, no tenía por qué morir en una cruz, ¿no? Pero Él lo hizo para identificarse con el hombre pecador también. Él hizo ambas cosas para hacer la voluntad del Padre. Podemos leer que la palabra de Dios dice que Jesús, siendo Dios, se despojó de todo. Jesús se humilló a sí mismo. Vino en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, esto fue lo que Jesús hizo. Luego Marcos nos relata que en el verso 12, que Jesús fue impulsado por el Espíritu al desierto. Dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Entonces, Jesús fue conducido al desierto. Si lo vemos en el original, esa palabra para impulsado se traduce como, en griego se traduce como ekbar, que se define como echar, expulsar, llevar, literalmente. Vemos que el Espíritu impulsó a Jesús al desierto, y estando en el desierto por 40 días él era tentado por Satanás. Entonces vemos que este tiempo fue un tiempo lleno de pruebas para Jesús, en donde era tentado, en donde Satanás le ponía prueba tras prueba. Y con esto también Jesús se identifica con el pecador, en las tentaciones, en las pruebas, en el sufrimiento. La única diferencia es que Jesús no tenía pecado. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Luego Marcos nos dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Jesús empezó su ministerio en Galilea, en donde pasaba la mayor parte de su tiempo, y subía a Jerusalén a veces solamente para las fiestas que se celebraban. Entonces Jesús predicaba el evangelio del reino de Dios. Jesús empezó su ministerio predicando
el evangelio del reino de Dios. Y empezó Jesús como un predicador que proclamaba y anunciaba el reino de Dios, pero no lo hacía como ellos lo estaban esperando. No lo hizo conforme a las expectativas que ellos tenían, conforme a lo que esperaban las personas contemporáneas de Jesús, porque los judíos estaban esperando a un Mesías político, militar, religioso, esperaban un rey político, militar, que los liberara de la opresión romana y que llegara con espada en mano, a caballo, y les diera la victoria total sobre sus enemigos. Sin embargo, Jesús vino a traer un reino totalmente diferente. Jesús vino a traer un reino de amor, no de opresión, un reino de gracia, no de ley, un reino de justicia, no de violencia. Entonces, Jesús quería que supieran cómo es que debían entrar a ese reino. Y Jesús en el 15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así es como Jesús empezó su ministerio, predicando el Evangelio del reino de Dios. Jesús dijo, el tiempo se ha acercado. Podemos ver aquí que para la palabra tiempo puede tomar dos definiciones en griego, en el original. Puede tomar la definición kairos y la definición de cronos, ¿verdad? El cronos es el tiempo que conocemos, significa que pues tenemos este tipo de tiempo que conocemos nosotros, y en el griego kairos significa una ocasión fija, una ocasión determinada, una ocasión estratégica, una oportunidad que no puedes dejar pasar para nada. Y la palabra que Marcos utiliza aquí, la palabra que Jesús dice aquí para tiempo es kairos. La palabra kairos es una oportunidad estratégica, una oportunidad decisiva, una oportunidad que no debes dejar pasar. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y Jesús dice, arrepentíos y creed. Esta es la forma en la que podemos entrar al reino de Dios, arrepintiéndonos, no solamente sintiendo tristeza o sintiendo dolor por nuestro pecado, lo cual es parte, pero el arrepentimiento va más allá de eso. El arrepentimiento consiste en cambiar de dirección, en dar la vuelta, ¿no? Como en cambiar la forma en que nosotros pensamos y por ende la forma en cómo nosotros actuamos, cómo nos comportamos. Y la otra parte es creer en el Evangelio, poner toda nuestra confianza, poner nuestra fe, no solamente creer en el Evangelio, sino creer en el Evangelio en una relación de confianza, reposo y descanso en quien es Jesús, en Dios. Creed en las buenas nuevas. La persona que oye este mensaje, la persona que oye el Evangelio y responde a él, responde a Cristo Jesús, no será jamás rechazada. Dios quiere que nos volvamos a Él, quiere que cambiemos nuestro estilo de vida de incredulidad y que respondamos a Él en total fe, en una fe solamente en la persona de Cristo Jesús, en su obra, en quién es Él, en lo que hizo. Entonces, eso es lo que Dios manda, que las personas se arrepientan y crean en su Hijo amado Jesucristo. La decisión es costosa. Jesús dijo, no se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un campesino, al que se pone a arar y luego vuelve la vista atrás y de pronto no es lógico, ¿verdad? Porque los surcos le van a salir torcidos. Entonces, lo mismo significa.
la decisión es costosa. Solamente debemos mirar a Cristo Jesús. Debemos mirar y enfocar nuestra mirada en quién es Él, en su persona, en su obra, en su sacrificio y poner toda nuestra fe en Él. Porque la salvación solamente es de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer para comprar nuestra salvación. No hay nada que nosotros pongamos delante de Dios para hacernos aceptos, para justificarnos. Porque la palabra de Dios dice que nuestras obras son como trapos sucios. Somos como el inmundo delante de Dios. Entonces, la decisión también es urgente, así que tómala pronto. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche perderás la vida, y lo que tienes guardado, ¿para quién será? Lo que tenemos en este mundo, lo que podamos conseguir de este mundo, lo que este mundo nos pueda ofrecer a nosotros, perecerá. Todo es temporal. Este mundo es temporal. Las riquezas de este mundo son temporales. Sin embargo, la palabra de Dios es eterna. El reino de Dios es un reino eterno. Es imperecedero. Y por último, la decisión vale la pena, así que tómala pronto. Dice la palabra de Dios: Jesús dijo: el ladrón viene solamente para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vida plena en Cristo Jesús, donde nuestro único gozo sea Él, nuestro deleite sea Él, un verdadero placer en una relación íntima con Dios. Al confiar en Jesús, le ofrecemos nuestra vida entera, nos rendimos a Él por completo, por fe y para fe, y nos comprometemos a seguirle todos los días de nuestra vida como nuestro Señor.